Muy bien, continuamos con el siguiente video en donde vamos a conocer las siguientes técnicas de demostración. Principalmente vamos a conocer la técnica de demostración por casos, por contradicción y por el contrapositivo, ¿ok? En el video anterior nosotros cubrimos algunas ideas importantes sobre, por ejemplo, la importancia y la utilidad de las definiciones, la necesidad de demostrar, ¿cierto? Y conocimos la técnica de demostración directa, que básicamente consistía en tengo la hipótesis y a partir de la hipótesis, pues a través de razonamientos lógicos trato de concluir o o llegar, perdón, a la conclusión, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a conocer la siguiente técnica. De hecho, en el video anterior quedó esta pregunta, ¿verdad? Abierta. ¿Es todo entero par o impar? Y quedaba abierta, ¿no? Y les decía que la respuesta no era tan obvia, bueno, la demostración no era tan obvia porque realmente, sí, nosotros tenemos una cierta intuición, ¿no? Y decimos, pues sí, es lógico, todo número debe ser par o impar, pero esto no es ninguna definición. No hay nada que nos diga a nosotros si en efecto todo número entero es par o impar. Lo que tenemos como definición es, valga la redundancia, el significado de lo que es un número par y el significado de lo que es un número. Entonces, vamos a tratar de demostrar ese resultado y vamos a ver cómo lo aborda. Entonces, aquí tendríamos esto, ¿no? Cualquiera dos números enteros consecutivos tienen paridad opuesta. O sea que técnicamente cualquiera dos números son par o impar, ¿sí? Cualquiera dos números enteros consecutivos tienen paridad opuesta. Entonces vean bueno, la idea aquí es tomarse dos enteros consecutivos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos por un momento, por ejemplo, si nosotros decimos el entero n, pues el entero consecutivo a n es n más 1. Y en ese sentido se desprenden dos posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, bueno, esto está muy grande. ¿Qué pasa cuando n, por ejemplo, es par? Bueno, en consecuencia este es impar. Y por el contrario, ¿no? Cuando n es impar, en consecuencia el n más 1 es par, ¿no? Esas son básicamente las ideas. Entonces, como comentaba, tenemos que considerar ambos casos, ¿no? Es decir, nos vamos a dar un n general, un entero general, pero ese entero general puede tener dos posibilidades. Puede ser que sea par o bien puede ser que sea impar. Entonces, esos son los dos casos que vamos a considerar. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a decir nuevamente prueba y a partir de aquí desarrollamos nuestros argumentos, ¿no? Entonces vamos a decir sea n un entero, ¿no? En ese sentido consideremos los siguientes casos. ¿Cuáles son los siguientes casos? Bueno, caso número 1, a ver, caso 1, básicamente n es par, ¿no? En el caso que n sea par, pues básicamente diremos que en este caso n es igual a 2 veces k para k entero, ¿cierto? ¿Por qué sabemos esto? Por definición de número par. Y así n más 1, que es el siguiente número, es igual a 2k más 1, que es básicamente la definición de impar. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Pero vean que esto a nosotros, cuando ya lo vemos escrito, ya nos aclara e indudablemente decimos, pues sí, tiene razón, es algo bastante obvio, ¿no? Porque se desprende de la definición. Entonces, eso que nosotros pensábamos que era cierto, pues ahora lo estamos plasmando con hechos concretos. Ahora, ¿esto es suficiente para decir que dos números cualesquiera son par o impar? ¿Consecutivos cualesquiera son par o impar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que n sea impar. Entonces, el caso número 2 precisamente bregaría con el hecho de que n sea impar, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso, como n es impar, nosotros sabemos que n es igual a ¿quién? A 2k más 1 para k entero, ¿cierto? Por la propia definición de impar. Y así, nosotros podemos ver que n más 1 es igual a ¿quién? Bueno, n sabemos que es 2k más 1, ¿cierto? Más 1. Entonces, esto es 2k más 2, que factorizando sería 2k más 1. Luego, tomando, vamos a llamarle k asterisco a k más 1, nosotros sabemos que esto es un número entero. Luego, n más 1 es igual a 2 veces k asterisco, que es la definición de número par. Y de esa manera hemos demostrado los dos casos posibles y nos damos cuenta que para el número consecutivo siempre va a tener una paridad distinta, ¿no? Entonces, que de lo anterior se deduce que sin importar el n elegido, el siguiente consecutivo, ¿no? El siguiente consecutivo tiene paridad distinta. Y esto sería básicamente todo lo que queríamos demostrar. Esto, básicamente los casos, una demostración por caso viene teniendo la idea de una demostración al estilo, o mejor dicho, de utilizar las sentencias if, else if de un lenguaje de programación, ¿no? Es decir, agotamos los casos posibles y una vez que agotemos los casos posibles, pues entonces concluimos que la conclusión es verdadera, ¿no? Veamos lo siguiente, una definición
definición muy importante. La definición de valor absoluto, pues básicamente nos dice que si nosotros tenemos el valor absoluto de un número, este se define como x si ese número es positivo y negativo x si ese valor es negativo 0, ¿no? Es bien simple. Por ejemplo, si nosotros decimos el valor absoluto de 5, pues nosotros sabemos que en este caso el x es este 5 y por definición nos dice que es el mismo valor porque x es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces es 5. Ahora bien, si el valor fuera negativo 5, el valor absoluto, pues entonces notamos que este es nuestro x, este x resulta que es menor que 0, según la definición debe ser negativo x, es decir, menos x, pero ¿quién es x? Negativo 5, o sea, menos 5, que entonces esto es 5, ¿no? Lo que ya sabían técnicamente. Nosotros básicamente sabemos que el valor absoluto de un número siempre nos va a dar un valor, el número, perdón, en positivo, pero esta sería básicamente la definición formal, ¿no? Muy bien, a través de esa definición se pueden concluir varios resultados, como por ejemplo este de acá. Yo sé que se ha utilizado en matemáticas, se ha utilizado mucho, pero quizás no tenemos claro cómo se puede llegar a demostrar, ¿no? Entonces veamos, para todos los números reales r y c con c mayor o igual a 0, si el valor absoluto de es menor o igual a c, entonces r está atrapado entre negativo c y c. Así de sencillo. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Bueno, está bien interesante, ¿no? Vamos a ver. Nosotros esto lo hemos utilizado en muchísimas operaciones matemáticas, ¿verdad? En matemática básica y demás, lo hemos utilizado muchísimo, pero ¿qué nos garantiza que eso es cierto? ¿Ahí estamos haciendo algo mal? Bueno, pues veámoslo, ¿no? Vamos a ver. Prueba, y bueno, comencemos. Sea r perteneciente a los reales y c mayor a 0 perteneciente a los reales. Bueno, mayor o igual a 0. Vamos a decir, con el valor absoluto de r menor o igual a c, ¿sí? Estamos tomando esos dos valores, esos dos números con esa característica. Consideremos, por ejemplo, el caso número 1. Caso número 1, ¿cuál es? Bueno, precisamente que el r sea mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si el r es mayor o igual a 0? Bueno, vamos a ver. En este caso, por la definición de valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de r va a ser igual a r, pero en este caso, nosotros sabemos por hipótesis que r es menor o igual a c, ¿verdad? Esto es por hipótesis, ¿cierto? O sea que técnicamente si observamos de esta manera tan simple, nosotros hemos concluido o hemos demostrado la primera parte, ¿no? Que r es menor o igual a c. Esto de acá, que r es menor o igual a c. Ahora tendríamos que ver cómo resulta la otra parte, ¿no? Bueno, veamos. Caso número 2. ¿Cuál sería el caso número 2? Bueno, el hecho de que r sea menor a 0. Bueno, en este caso, por definición, se tiene que el valor absoluto de r es igual, por la definición, ¿cierto? Si x es negativo, entonces menos x. Entonces, en este caso sería menos r, ¿cierto? ¿Por qué? Porque r, en este caso, es menor a 0, o sea, negativo. Menos r. Por hipótesis, nosotros sabemos, ¿verdad? Por hipótesis, sabemos que el valor absoluto de r es menor o igual a c. Es decir que menos r es menor o igual a c, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos menos 1 por ambos lados, utilizando la propiedad de la desigualdad, tenemos que técnicamente r es mayor o igual a negativo c, ¿verdad? Entonces, notemos que esta parte de aquí, r mayor o igual a negativo c, es técnicamente esta otra parte de aquí de la hipótesis. Así entonces, podremos concluir de lo anterior, menos c es menor o igual a r y r es menor o igual a c. Luego, ¿verdad? Menos c es menor o igual a r y este es menor o igual a c. Era lo que queríamos demostrar, ¿no? Utilizando nuevamente los casos. Nuevamente, utilizando la definición de valor absoluto, nosotros podríamos tratar de demostrar algunas propiedades que ya las sabemos, pero que quizás no sean tan triviales, ¿no? Ejemplo, esta de acá, ¿sí? ¿Cómo nosotros podríamos demostrar que el valor absoluto de negativo r es igual al valor absoluto de r? ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Sí? Dejo ahí esa pregunta abierta para ver si lo pueden resolver y si están interesados que lo resolvamos en otro video lo podemos hacer. Y la dejo abierta esta pregunta porque sé que esta propiedad la usamos muchísimo. Lo usamos casi a diario, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos que esa propiedad es cierta? Tal y como hicimos esto, ¿no? Continuemos por acá. Veamos una especie de argumento diferente. Una proposición diferente, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿sí? Dice, no hay un entero que sea a la vez par o impar. No hay un entero que sea a la vez par o impar. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Y nosotros sabemos que es muy razonable, muy lógico, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? No existe ningún entero que sea par o impar. Vamos a explorar. ¿Qué técnicas de demostración conocemos? Demostración directa, tomando algo particular y yendo a lo general, ¿no? Directa, y la demostración por casos. Nosotros podríamos intuir acá que podríamos considerar el caso cuando el número es impar, ¿cierto? Y
y concluir que no puede ser par. Y luego tomar el caso cuando el número es impar y concluir que no puede ser par. Entonces, podríamos intentar hacer eso, pero quizás no quede tan claro, ¿sí? Entonces aquí viene la siguiente idea. Miren, la siguiente idea es por reducción al absurdo, absurdo o contradicción. Y es una de las técnicas muy importantes, bastante poderosas. A veces le decimos que es la vieja confiable, ¿no? Pero bueno, poco es así, no siempre las cosas salen así, pero bueno, decimos que es la vieja confiable. Básicamente la reducción al absurdo consiste en lo siguiente. Nosotros usualmente queremos demostrar proposiciones de la siguiente forma, P entonces Q, ¿cierto? Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Tenemos nuestras hipótesis, ¿sí? Y a través de argumentos, ¿cierto? Argumentos, pasos bien definidos, queremos demostrar nuestra conclusión. Eso es lo que intentamos hacer y lo que hemos estado haciendo en el video anterior y este de acá. Es lo que hacemos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos varias opciones. Primero es la demostración directa, tomando desde la hipótesis, llegando de un solo a la conclusión. La otra es tomando la hipótesis y considerando varios casos hasta llegar a la conclusión, ¿no? Y la otra, la reducción al absurdo, tiene una idea un poquito diferente, pero es muy lógica y muy interesante. Consiste en lo siguiente. Bueno, yo quiero demostrar que P entonces Q, pónganle cuidado, ¿ok? Yo quiero demostrar que P entonces Q es verdadera, ¿no? ¿Cierto? Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Que P entonces Q es verdadera. Es una tautología. Todo, P entonces Q. Entonces la idea que subyace en reducción al absurdo es decir, bueno, en lugar de esto miremos el complemento mejor, ¿sí? Miremos el complemento. Estudiemos el complemento. Para que no nos confundamos, yo lo voy a quitar de acá, ¿sí? Y lo voy a hacer aquí, ¿sí? Reducción al absurdo dice, bueno, estudiemos el complemento de la proposición P entonces Q, ¿cierto? Y si nosotros repasamos un poquito de manera rápida a qué era igual el complemento en la semana 1, en el primer video, nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que P entonces Q tiene una forma a través del O, ¿no? Que era este de acá, ¿cierto? P entonces Q es igual a no P o Q. Es decir, si yo quiero negar yo puedo decir que esto es P o Q, perdón, no P o Q, ¿ok? No P o Q, pueden verificarlo, no P o Q. Bueno, entonces, aplicando la ley de Morgan, nosotros podemos ver que esto es lógicamente equivalente a esto, ¿no? Esto es lógicamente equivalente a decir P y no Q, ¿sí? P y no Q. Entonces, técnicamente, lo que estamos haciendo en reducción por al absurdo es, en lugar de demostrar P entonces Q, que P entonces Q es verdadera, lo que tratemos de hacer es demostrar que el complemento es falso. Es decir, que P y no Q es falso, ¿sí? ¿Y qué significa que sea falso? Bueno, si el complemento es falso, quiere decir que la proposición original es verdadera. Entonces, ¿cómo demostramos que algo es falso? De muchas formas, ¿no? Pero la más común a la que vamos a llegar a nosotros es a una conclusión absurda, sin sentido, ¿no? Sin sentido. Y estas conclusiones sin sentido, por ejemplo, pueden ser resultados que nosotros ya sabemos que son falsos. Por ejemplo, resultados obvios como que 1 es igual a 2, por ejemplo, ¿sí? O que un número entero es igual a pi, por ejemplo. Es decir, que K lo suponíamos entero y resulta que K es pi. Entonces esto es absurdo, ¿verdad? A ese tipo de situaciones vamos a llegar. Entonces, con eso en mente, podemos resolver este tipo de problemas. Y muchísimos otros más, ¿ok? Muchísimos otros más. Entonces voy a borrar acá y vamos a ver cómo abarcamos esto, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esto con cuidado, no hay un entero que sea a la vez par o impar, ¿no? Es decir, entonces tenemos la proposición P, podríamos decir N es un entero, vamos a decir Q es N, no puede ser par o impar a la vez, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos la proposición P entonces Q, técnicamente, ¿no? Está disfrazado eso. Entonces, al negarlo, nosotros sabemos que esto es lógicamente equivalente a decir P y no Q. Es decir, N es un entero y N, en lugar de no puede, sería puede ser par e impar. Así que diríamos aquí, prueba, ¿sí? Vale, cuidado, por favor, si les confunde esto, pues detengan el video y analicen toda esta sección, ¿ok? Toda esta parte, porque esta es la parte importante, ¿no? Ponga que, o mejor dicho, lo vamos a decir así, sea N un entero tal que N es par e impar a la vez, al mismo tiempo, ¿sí? ¿Ven? Nosotros estamos tomando esto como premisa ya, ¿sí? Porque yo estoy tomando que N es par e impar al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir concluyendo a ver a qué llegamos, ¿no? Entonces, por definición de número par e impar, se tiene que N es igual a 2K para K entero, ¿cierto? Y N es igual a 2, vamos a decir K asterisco, o sea, otro K, más 1 para K asterisco entero, ¿cierto? O sea, impar. Eso es claro. De esto, ¿qué podemos rescatar? Bueno, pues, bueno, aquí no me va a caber, déjenme ver, vamos a ver esto un poquito. De esto, nosotros sabemos que N es igual a esto, es una realidad. Pero N, nosotros sabemos que es 2K, porque es par. Pero a la vez sabemos que es 2K asterisco más 1, y es otra realidad. Bueno, sin mucho detalle, nosotros podemos ver que podemos mandar a despejar esto, 2K menos 2K asterisco, esto es igual a 1, ¿cierto? Podemos sacar factor común
con 2k menos k asterisco y esto es igual a 1. Entonces podríamos decir, tomando m igual a k menos k asterisco, nosotros sabemos que esto es un número entero. ¿Por qué sabemos que es entero? Rapidito, ¿por qué sabemos que es entero? Bueno, porque este es entero por la propia definición y sabemos que este es entero por la propia definición y sabemos que la resta o diferencia de números enteros pues resulta que es entero, ¿no? Entonces m es un número entero. Entonces diríamos que si ustedes observan este m, este 2 que está aquí, lo podemos mandar a dividir y nos quedaría que m es igual a 1 sobre 2, lo cual no puede ser. ¿Por qué? Porque entramos en la propia contradicción, ya que nosotros ya sabemos que m es entero, ¿cierto? Por esto de aquí, pero resulta que m es igual a un medio y un medio no es entero, ¿verdad? Luego, perdón, notemos, o podríamos decir aquí, lo cual no puede ser, ya que un medio no pertenece a los números enteros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos concluido? Por tanto, hemos llegado a una contradicción. Este es el símbolo de contradicción. Así que lo que hemos supuesto de que n puede ser par y al mismo tiempo impar nos lleva a una contradicción y por tanto ese resultado es falso. Si el complemento es falso, quiere decir que la proposición original entonces es verdadera. Entonces, por lo tanto, no hay un entero que sea par e impar a la vez. Y vean que este cambio de perspectiva en la proposición nos permite a nosotros o nos da más herramientas para poderla demostrar de una forma un poquito más fácil, ¿no? Y aquí estamos, esta es una típica demostración de reducción a lo absurdo, ¿ok? Bueno, si tienen alguna duda con eso, os sugiero fuertemente que paren el video y que puedan analizar. Vamos al siguiente enunciado, dice, para todo natural n, si n cuadrado es par, entonces n es par, ¿cierto? Vamos a ver, o sea que p es, si n es entero, ¿cierto? Con n al cuadrado par, entonces q, según esto, es n es par. Interesante, ¿no? Entonces, nuevamente, podríamos visualizar esto como p entonces q, definitivamente, no hay ningún problema. Y tratar de negarlo sería entonces suponer que n al cuadrado es par y que n no es par, es decir, que es impar. Y en base a eso tratar de construir o tratar de llegar a una contradicción, ¿cierto? Y creo que sí se puede hacer, ¿no? Hay una manera ahí que sí se puede hacer. Yo voy a dar aquí más o menos la idea rapidita de lo que se puede llegar a hacer, o mejor dicho, lo voy a dejar así, y lo voy a resolver mejor. En lugar de hacer la idea, lo vamos a resolver. Así que vamos a decir prueba por contradicción, ¿no? Lo voy a poner aquí por contradicción o reducción a lo absurdo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer sea n entero con n cuadrado par y n impar, ¿ok? Ya que negando q sería no par. Entonces diríamos, entonces, por la definición de par, n es igual a 2k más 1 para k perteneciente a los números enteros. Perdón, puse naturales, ¿no? Enteros. Luego, nosotros podemos observar que n al cuadrado es igual a 2k más 1 al cuadrado, que esto es igual a 4k al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería más 2 veces 4k más el primero al cuadrado, ¿cierto? Esto, si lo vemos, esto es igual a 2 veces 2k cuadrado más 2k más 1. Es claro que tomando, y le voy a llamar aquí m igual a 2k cuadrado más 2k, esto es entero, ¿sí? ¿Por qué sé que es entero? Porque yo sé que el 2 es entero, sé que el k es entero y sé que esta operación k al cuadrado es k por k, ¿no? Y nosotros sabemos que la multiplicación de entero es entero. Bueno, natural le puse aquí, perdón, no sé por qué me estoy equivocando. Aquí es entero. Y también sabemos que la multiplicación de esto también es entero. Luego la suma de esto es entero, ¿no? Entonces todo eso ya lo sabemos del video anterior. Así que tomando m igual a esa cosa, entonces nosotros sabemos que eso es entero. Luego, y podemos observar, n cuadrado es igual a 2 veces m más 1, que por definición es impar, lo cual contradice nuestra hipótesis, ¿no? Lo cual contradice nuestra hipótesis, ¿sí? Miren qué importante. ¿Por qué contradice nuestra hipótesis? Bueno, porque nuestra hipótesis inicial precisamente versaba con el hecho que n cuadrado era par, ¿verdad? N cuadrado es par, eso lo dice la hipótesis, ya, ¿no? La hipótesis dice que n cuadrado es par. Entonces, resulta que n cuadrado es par, resulta que la hipótesis nos dice que n cuadrado es par y nosotros acabamos de demostrar que n al cuadrado es impar, pero nosotros ya sabemos que hay una demostración que acabamos de hacer donde nos dice que ningún número puede ser par e impar a la vez, ¿verdad? Lo cual contradice nuestra hipótesis, ¿cierto? Eso es una contradicción. Vean lo importante del resultado anterior que acabamos de demostrar. El resultado anterior nos decía que ningún número puede ser par e impar y aquí nosotros lo acabamos de utilizar también, ¿no? Puesto que encontramos que un número n cuadrado resulta ser que es par e impar, pero por la demostración anterior sabemos que eso es falso.
Por tanto, concluimos, si n cuadrado es par, entonces n es par. Y esto es una manera de demostrarlo por contradicción. Y estaría bien, no hay ningún problema con esa idea. Sin embargo, existe otra idea para poderlo demostrar, que quizás sea un poquito más intuitiva, ¿no? Y voy a hacer aquí el paréntesis rápido, ¿sí? Voy a trazar esta línea y vamos a ver en qué consiste esa otra idea. Por ejemplo, es a través de la idea del contrarrecíproco. Y se van a dar que tiene mucho sentido. Se van a dar cuenta que tiene mucho sentido recíproco. ¿Cómo así? Bueno, pongámosle cuidado. Nosotros estamos queriendo demostrar P, entonces Q, ¿cierto? Pero por el video número 1, creo que fue, o el número 2, no recuerdo, nosotros sabemos que esto es lógicamente equivalente a decir no Q, entonces no P. Este es el que nosotros le llamamos contrarrecíproco, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber si esto es verdad, pues es equivalente a demostrar que esto de acá es verdad. Y parece mentira, pero hacer este cambio muchas veces nos puede ayudar muchísimo. Veamos este caso de acá. Miren, nos dice que el contrarrecíproco, entonces voy a colocarlo aquí prueba nuevamente, solamente que ahora lo voy a hacer por el contrarrecíproco, ¿ok? Contrarrecíproco. Entonces, ¿cómo sería la idea aquí? Pues sería no Q, voy a tomar como hipótesis, ¿sí? No Q voy a tomar como hipótesis. ¿Qué es tomar no Q como hipótesis? Pues básicamente es tomar este hecho, ¿no? Que Q no es par. Entonces, vamos a decir, sea n perteneciente a los enteros, impar. Es decir, n es igual a 2 veces k más 1 para k perteneciente a los enteros. Notemos que 2 puntos. N al cuadrado es igual a 2k más 1 al cuadrado, que esto es, siguiendo la misma idea anterior, esto es 4k al cuadrado más 4k más 1, y esto es igual a 2 veces 2k al cuadrado más 2k más 1, y tomando m igual a 2k al cuadrado más 2k, yo sé que esto es entero, por las razones que ya habíamos explicado. Luego, que tenemos que n cuadrado es igual a 2m más 1, que esto es impar, ¿no? Y era precisamente lo que queríamos demostrar, ¿sí? Vean lo que hemos demostrado por el contrarrecíproco. Hemos demostrado no Q, hemos tomado no Q como hipótesis y hemos demostrado no P. ¿Qué era no P? No P sería que n cuadrado no es par, que significa que n cuadrado es impar. Y es lo que hemos demostrado, ¿sí? Es lo que hemos demostrado aquí. ¿Cómo lo demostramos? Si ustedes observan, y es lo que yo no les quería decir, porque es una parte de la conclusión que debemos llegar, es que al utilizar el contrarrecíproco, usualmente lo que hacemos es, claro, tomamos como hipótesis no Q, ¿cierto? Y nuestra conclusión a demostrar es no P. Este método de llegar de la hipótesis a la conclusión puede pasar por una demostración directa, tal y como lo hicimos acá, demostración directa, ¿cierto? Es decir, tomo la hipótesis directamente y me voy de un solo a la conclusión a través de razonamientos lógicos o pasos bien fundamentados. O también puede pasar, ¿sí? Puede pasar por una demostración por casos. O también puede pasar, y aunque parezca extraño, por contradicción. Es decir, yo puedo, en lugar de demostrar la proposición original, yo puedo podemos irnos al contrarrecíproco y tratar de demostrar el contrarrecíproco. ¿Cómo la puedo intentar demostrar? Bueno, con una demostración directa tal y como fue esta, por los casos, o sea, agotar los casos, o bien por contradicción. Entonces, como hemos concluido eso, podemos decir aquí, por lo tanto, y ojo, la conclusión no sería con no P, entonces no Q, porque al final lo que queremos demostrar es que si n cuadrado es par, entonces n es impar. Entonces decimos aquí, por lo tanto, si n cuadrado es par, entonces n es par, y listo. Bueno, espero que puedan parar un poco el video y analizar esos detalles. ¿Ven? Aquí hay uno, ¿verdad? Y dice, si la suma de dos números reales es menor de 50, al menos uno de los dos números es menor a 25. Algo que parece que es cierto, la pregunta es cómo demostramos esto. Se los dejo ahí, y si tienen dudas y quieren que yo lo resuelva, pues entonces ahí me lo dejan saber, ¿ok? Entonces ustedes pueden observar que una proposición, un teorema, se puede demostrar de formas distintas y con técnicas de demostración distintas. En este caso utilizamos dos, por contradicción y por el contrarrecíproco, en el cual utilizamos una demostración directa. Entonces, bueno, para que lo tengan presente. Bien, veamos el siguiente. Para todos los números enteros m y n, si m por n es par, entonces m es par o n es par. Bueno, notemos aquí que, primeramente, P sería esta proposición, ¿cierto? Si m por n es par. Entonces, queremos concluir que m es par o n es par. Observemos que aquí pasa algo interesante, y el hecho es que Q es compuesta, ¿no? Entonces, esta puede ser R o S. Tenemos esta proposición, básicamente R o S. Entonces, por ejemplo, yo voy a aplicar reducción a lo absurdo, por tanto, voy a decir, mi demostración debe empezar como P y no Q. Entonces, yo debo negar no Q. ¿Quién es no Q? Bueno, pues sería técnicamente no de R o S. En pocas palabras, esto sería
no R y no S por la ley de Morgan, ¿no? Entonces así deberíamos de comenzar. Así que yo voy a decir prueba, ¿no? ¿Qué diríamos como prueba? Bueno, sea M y N dos números enteros. Es lo primero, ¿sí? ¿Cómo deben ser M y N? Bueno, deben ser no R y no S, es decir, deben ser impar ambos, ¿sí? Sea M y N números enteros, impares ambos, ¿ok? Impares ambos. Ahora, ya tengo construida mi no Q, necesito mi P, ¿no? Entonces mi P es que M por N es par. Entonces diríamos, sea MN enteros, impares ambos, y M por N par, ¿cierto? De esa forma nos estamos dando esos SM y N, ¿ok? Voy a borrar aquí porque lo necesito, y listo, ya lo tenemos. A partir de aquí podríamos decir, notemos que dos cosas, ¿no? Número 1, M es igual a 2K más 1, para K perteneciente a los enteros, y número 2, N es igual a 2K asterisco más 1, K asterisco perteneciente a los enteros. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, ¿por qué K y K asterisco? Bueno, porque no necesariamente este entero K asterisco es el mismo entero K, que pueden ser dos enteros diferentes. Entonces ahí lo tenemos. Listo. Notemos que esto es cierto, ¿verdad? Por la propia definición, y entonces M por N va a venir dado por la multiplicación de 2K más 1 por 2K asterisco más 1. Esto es, ¿qué sería igual? Voy a hacer aquí, ¿no? Voy a hacer aquí abajo. Esto sería 4K por K asterisco más 2K más 2K asterisco más 1. Bueno, no importa qué, eso es cierto, no importa qué, nosotros podemos observar que esto es 2 veces 2K por K asterisco más K asterisco más 1, y es evidente que, y lo voy a poner en rojo, tomando tomando Z igual a 2K por K asterisco más K asterisco. Esto es entero, ¿sí? Esto es muy importante. Siempre nosotros declaremos dónde está este nuevo número, ¿sí? Si yo no lo declaro, lo puedo dejar ahí un poco ambiguo, pero al momento de decir que es entero, pues ya estoy asentando dónde está este número, ¿no? Eso está en los números enteros. ¿Y por qué? Bueno, porque K es entero, K asterisco es entero, 2 es entero, y lo que tenemos aquí son sumas y multiplicaciones de números enteros. Entonces eso debe ser entero. Así que luego observamos que ocurre algo. M por N es igual a 2 veces, ¿verdad? Z, ¿cierto? La variable Z que acabamos de descubrir más 1, que es impar. Y esto contradice la hipótesis, ¿no? Entonces esto contradice la hipótesis. ¿Por qué contradice la hipótesis? Porque supuestamente M por N es par. Y aquí acabamos de concluir que M y N es impar, ¿ok? Por lo tanto, si M por N es par, entonces M o N es par. Cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Es uno o el otro. Perfecto. Entonces, espero que esto haya sido de utilidad y aclaración para algunas ideas. Estas son las técnicas de demostraciones, una de las más importantes. Nos hace falta la última que vamos a ver, que es inducción matemática, pero en esa nos vamos a tardar un poco más porque es una técnica muy diferente a todas estas de aquí, que no tiene absolutamente nada que ver con estas, ni con las proposiciones que hemos trabajado en gran medida, y es una técnica de demostración fundamental, importantísima en muchos ámbitos de matemáticas y ciencia de la computación. Entonces, a esa técnica de demostración sí le vamos a dedicar un tiempo mayor, un tiempo considerable, un tiempo más importante. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.